Híjole, qué bonito es alabar en iglesia, en familia. Sam, alabanza, pues el Señor les tiene un mensaje. Creo que uno es agradecer su fidelidad. No sé por qué, pero esto me lo está poniendo el Señor. Agradecer su fidelidad ante el trabajo que están haciendo en la alabanza para todos los que están arriba. Pero en específico, ¿dónde estás, Mel? Mel, el Señor tiene una palabra para ti y solamente me hace saber y querer decirte que la respuesta, la respuesta es: estás en el lugar donde debes de estar y estás porque Él quiere que estés ahí. Entonces, bueno, pues que sea de bendición. No sé por qué el Señor lo está poniendo en mi corazón, pero pues espero que sea de bendición para tu vida. Y para todos los demás espero que sea de bendición el alabar juntos como hermanos, el alabar estando en iglesia, estando en un lugar seguro, el alabar, adorar, estar en contacto con nuestro Señor. Y bueno, pues si no llegaste a tiempo, pues yo te invito a que llegues la siguiente semana a tiempo para que podamos alabar desde el principio, adorar desde el principio. Y también para los que no están, pues como saben, ya no todas las alabanzas se van a ser transmitidas. Entonces, si tú quieres sentir este amor, esta adoración y esta entrega en el Señor juntos todos, pues no se les olvide pues venir a la iglesia, ¿verdad? Pues el día de hoy me toca dar a mí la prédica. Es una palabra que yo llevé a Norte y que el día de hoy quiero traerla también aquí a Sede Balbuena. Espero que sea de bendición también para todos ustedes. Raúl, ¿le podemos bajar tantitito? Es que me siento muy alto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Primero vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y para que abra nuestros corazones y podamos tener un corazón dispuesto a escuchar esta palabra. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has traído a este lugar, porque nos has hecho prender, Señor, quizás la computadora para escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien dirija mis palabras y quien abra los corazones, las mentes, Señor, y las emociones de mis hermanos para tener un cuerpo presto para escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra sea una semilla de amor, de edificación, de consolación y de exhortación para cada uno de los que están atravesando por este desierto del cual vamos a hablar el día de hoy, Padre. Te quiero pedir, Señor, que esta sea una palabra llena de bendición, llena de sabiduría y llena del poder que solamente emana de ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy les voy a hablar acerca de un tema que he titulado Las tentaciones en el desierto. Y para esto quiero que pongamos un poquito, vamos a poner el ejemplo práctico primero y luego vamos a tratar de llevarlo a donde quiero ir. ¿Sale? Yo creo que todos hemos estado en la escuela, ¿verdad? ¿Todos hemos ido a la escuela? Sí. Todos hemos ido a la escuela. Perfecto, muy bien. Y entonces de repente tienes un maestro tan bueno, ¿verdad? Que te agrada tanto, que te enseña, que le entiendes, que no te duermes, que no te quieres salir de la clase, que no te quieres perder ni un solo minuto de su clase, porque todo lo que dice este maestro es maravilloso para tu vida. Aprendes mucho, quizás en la escuela bíblica, ¿no? Quienes estamos con el maestro Jesús, bueno, yo me quedo con la boca abierta cada vez que Él nos da una clase y así con todos los maestros que también ya tenemos. Pero la educación no solamente implica aprender, la educación también implica una evaluación, ¿no? Y hoy en día pues ya luego quieren pasar a los niños de primero a segundo sin hacerles un mal trauma, ¿verdad? Diciéndoles que reprobaron. Sin embargo, pues tenemos que saber también que en la reprobada o en la prueba también existe aprendizaje, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú te preparas para ese examen que dices, yo le entendí, va a llegar el maestro, cualquier duda me voy a parar y le voy a preguntar, y de repente el maestro se te enferma y llega el maestro más mala onda de la escuela y le toca aplicar el examen? Pon tú que no sé de tu materia, pero tú sabes que ya no vas a poder ver tan fácilmente de reojo. Quizás ponga una pregunta trampa en el examen, ¿no? Quizás el maestro ya no lo mandó, él lo tuvo que hacer. Y entonces te enfrentas realmente a ser evaluado. Bueno, quiero que tengan esto en mente porque de eso vamos a hablar el día de hoy.
de las tentaciones que ocurren en el desierto. Y esto pues lo podemos ver en cualquier cosa en nuestras vidas, cuando nosotros estamos siendo preparados, estamos siendo disciplinados, estamos aprendiendo algo, y debemos de saber que al término de ese tiempo de preparación tiene que llegar un tiempo de evaluación. Y en la prueba, pues la tenemos que aprobar, porque si la reprobamos, pues vamos a tener que volver a cursar toda la materia, ¿verdad? Y entonces tendremos que reaprender nuevamente. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos caído una y otra vez y otra vez y otra vez en las pruebas que nos pone Dios, que nos pone la vida? Y no es que no sepamos actuar, es que no queremos actuar como debería de ser. Y entonces eso hace que la prueba la reprobemos. ¿Sale? Entonces el día de hoy vamos a hablar de este tema que les digo, las tentaciones del desierto. Vamos a hablar de 3 tópicos importantes, que es el desierto. Vamos a hablar del desierto para el pueblo de Jerusalén. Vamos a hablar acerca del desierto que significó para Jesús en ese momento de tentación. Y vamos a hablar acerca, un cuarto más, de lo que significa ese desierto para nosotros. Te invito a que vayas a Mateo 4:1, que es de donde surge precisamente esta prédica. Dice la palabra en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Sas! ¿No? Si entramos en contexto, recuerden que Jesús viene de haber sido bautizado en las aguas y de haber sido reconocido por el Padre y haber entregado al Espíritu Santo a este Jesús humano para que pudiera hacer toda su obra. Sin embargo, después de esto, no lo llevó a Capernaum a empezar su ministerio, sino que lo llevó a una zona de desierto donde sabemos que estuvo 40 días, 40 noches, y después de esto fue tentado. Esta situación no fue planeada por Cristo, esta tentación fue planeada, o esta prueba fue planeada por Dios. Es decir, hay ocasiones en tu vida que ese lugar que en este momento estamos concebiendo como algo desértico, algo seco, algo que nos va a causar dolor, hambre, frío, calor, etcétera, Dios tiene planeado llevarnos ahí porque quiere que aprendamos algo. ¿Sí? Y la otra es que vas a ser evaluado al final de esto. El desierto suele ser un tema que se utiliza para enseñar que hay momentos en nuestras vidas que van a tener una repercusión espiritual. Y esta repercusión tiene que ver con un crecimiento y con una preparación. ¿Para qué? Solo Dios sabe qué es lo que quiere o para qué quiere que te prepares. Cuando hablamos de desierto pensamos en esa zona árida, ¿no? Como les decía, esta zona arenosa que tiene mucho calor, no tiene vida, no hay agua, por las noches hace mucho frío, de repente hay pues animales terrestres, rastreros, ponzoñosos, ¿verdad? Y entonces estar en un desierto es estar en una zona de peligro. Sin embargo, esta idea de esta zona árida en la palabra se habla de algo que se conoce como Araba, o es como se traduce del Antiguo Testamento esta zona desértica. Esta palabra, por ejemplo, es la que se utiliza para hablar de Arabia Saudita, de ahí viene su etimología, ¿sale? Pero Araba no es como concebían el pueblo de Israel a las zonas desérticas, porque resulta que en aquel lugar, en aquel momento, y bueno, vamos a decirlo como estamos en una zona muy semejante, la zona desértica tiende a ser más como una zona de estepa, ¿sale? ¿Cómo sabemos esto? Pues por otros versículos que nos hablan acerca de que es un lugar a donde en el desierto llevaban a pastar a las ovejas. Quiere decir que había un tiempo donde efectivamente era seco y frío o caluroso en el día, pero llegado el momento de las lluvias, renacían las plantas, había pastizaje y los pastores llevaban a sus animalitos a alimentarse ahí y ahí estaban día y noche preparándose, pastoreando a estas ovejas, enseñándoles, criándolas. Y entonces la palabra nos habla de que el Señor también muchas veces nos va a tomar como ese pastor que es y nos va a llevar a estos desiertos para prepararnos, para enseñarnos, para edificarnos. ¿Sale? En cuanto a Araba, por ejemplo, Isaías 33:9 dice lo siguiente:
Esta marchita seca la tierra, avergonzado el Líbano, mustio. El Sarón está como una estepa. Aquí estepa, en realidad la palabra es araba, es decir, está seco, es decir, no había nada en ese momento. Eso era lo que quería decir Isaías. La palabra con la que el pueblo de Israel empieza a entender la connotación de lo que es este lugar estepario, donde vamos a prepararnos, es midbar. ¿Vale? Entonces, cuando vean en la palabra, en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de las ocasiones que vean desierto, realmente estamos hablando de este midbar. Esta palabra significa donde se arrea el ganado y también por implicación desierto. ¿Vale? Imagínense a un hebreo en aquella época, alguien del pueblo de Israel, saliendo a estos lugares y teniendo todo el tiempo del mundo para contemplarlos, para ver cómo crecían sus ovejas, para ver qué era lo que les tenían que enseñar, aprender a ser pacientes, porque el pastoreo te lleva a ser paciente, como oveja te lleva a aprender a ser paciente, a aplicar la enseñanza, a aprenderla y a proveerte de todo, a comer, de todo lo que el Señor te está proveyendo. Midbar, por ejemplo, la podemos encontrar en Deuteronomio 8:11 y en el versículo 15. Dice el versículo 11, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de esta casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal. Esto es lo que nos habla acerca de ese desierto. A pesar de pensar que la gente iba a morir ahí, Dios envió sustento y Dios envió un lugar para preparación. ¿Vale? Jeremías también en su capítulo 9 y en su versículo 9 y 10 dice lo siguiente: no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma, por los montes levantaré lloro y lamentación, llanto por los pastizales del desierto. Voy a la palabra desierto nuevamente, donde es midbar, ¿vale? Donde es un lugar de aprendizaje. En el Antiguo Testamento se nombran aproximadamente 15 zonas de desierto en todo lo que es la región de Palestina. La gran mayoría de ellos tiene que ver con lo que hoy se conoce como Arabia Saudita, que es donde está el monte Sinaí, lugar donde a Moisés se le fueron entregadas las tablas de la ley. ¿Vale? Algunos otros desiertos mencionados en el Antiguo Testamento puede ser el desierto de Judea. Y ustedes recuerdan, es este mismo lugar donde se ubica más o menos, o por las historias que encontramos en la palabra, el desierto donde Jesús fue tentado. Entonces, el desierto, pues sí puede ser un lugar, ¿no?, donde no solamente vamos a encontrar arena, sino vamos a encontrar estaciones, donde vamos a encontrar pastizajes, donde vamos a encontrar vida, quehaceres, y debemos de entender entonces que esas zonas desérticas de aprendizaje, Dios las pone en nuestras vidas para crecer. El midbar que suceda en tu vida tiene que tener un propósito y Dios ya lo estableció. Al midbar, como vimos en Mateo, Dios te va a llevar para ser entrenado y para ser probado. Si tú te metes a un Araba, si tú te metes a una zona árida, ese no fue Dios, ese fuiste tú. Entonces tú tienes que cuidar, para empezar, qué caminos vas a recorrer. Por eso es que Dios va delante de ti y siempre debes de reconocer esto. Porque si no entiendes lo que Dios quiere en tu vida, podemos cometer errores y meternos realmente en zonas de desierto, donde vamos a tener sed, donde son zonas muy áridas y donde no va a haber enseñanza, ¿sabes? Va a haber tragedia en tu vida. De ese desierto hoy no vamos a hablar porque ya hemos hablado en otras ocasiones. Yo quiero hablar del desierto donde Dios te va a preparar y donde vas a encontrar una bendición. ¿Vale? Entonces, ¿ustedes recuerdan al pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba siendo cautivo. Moisés surge como el profeta que Dios nombra para poder dar libertad a este pueblo. Suceden las 10 plagas. En la última de ellas,
se le pide que maten a un cordero, pongan su sangre alrededor del dintel, y con esto, bueno, viene el ángel de la muerte, fallecen los primogénitos, y entonces es cuando es liberado el pueblo, ¿sale? Este pueblo sale, va rumbo hacia la tierra prometida, ¿no? En esta parte de la libertad hay una promesa de un lugar donde van a llegar estas personas y ya no van a ser cautivos. Sin embargo, en la travesía, nuevamente, pues son perseguidos por el faraón. Dios hace un gran milagro, parte el mar, pasan las personas, llegan al otro lado, festejan, ¿verdad? Con alabanzas, con júbilo, como lo hicimos nosotros. Pero después de esto, yo no sé ustedes, pero si ustedes ven que se abre cualquier fuente hoy en día y se parte en dos, yo creo que no dudaríamos del poder de Dios. Ahora imagínense que se abra todo un mar. Entonces, el pueblo judío, el pueblo hebreo, lo que hace es ver precisamente cómo Dios hace milagros y tiene un gran poder. Con ese poder visto, pues yo no dudaría de quién es el Señor, quién es el Dios de mi libertad. Y el pueblo de Israel lo hizo y dudó. Y entonces un viaje que hubiese durado aproximadamente 2 semanas a la tierra prometida terminó durando 40 años. 40 años por un desierto que Dios decidió llevar a ese pueblo con la finalidad de prepararlos. ¿Sale? Ustedes recuerden por ahí sus lecturas de Éxodo, Levítico y todos los primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que pasó después de esos 40 años? Dios dijo, manden a X número de espías, vean qué es lo que va a pasar, 12, y solamente de esos, 2 dijeron, sí podemos, vamos a conquistar la tierra que Dios nos ha entregado, ¿no? Por esas 2 personas y la fe que tuvieron, Dios pudo decir, ok, pase nuevamente, ¿no? Fueron probados otra vez este pueblo, fueron confiados estos nuevos habitantes, porque ya era la segunda generación, y entonces se dejaron dirigir por Josué y tomaron la tierra prometida. ¿Qué es lo que volvió a pasar? Volvieron a pasar por el río Jordán, ¿no? Y se volvió a abrir y tomaron la tierra prometida, con la consigna de que la tenían que arrebatar, es decir, tenían que tomar la promesa. Veamos 4 cosas entonces que sucedieron en este desierto que atravesó Israel. Número 1, Dios escoge a su pueblo y lo sella con la sangre del cordero. Esto lo conocimos más adelante como la fiesta de la Pascua. ¿Sale? Número 2, Dios dio libertad a su pueblo, lo hace atravesar el Mar Rojo, lo sepulta de manera simbólica en agua y alcanzan una nueva vida al salir de ella. Punto número 3, enseña a su pueblo escogido, lo prepara, lo prueba y le pide no olvidar todo el proceso que tuvieron que pasar para continuar sometidos al Padre. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Construyeron un becerro de oro, ¿verdad? Y dijeron, vamos a adorar al becerro de oro. Entonces, pues ahí viene la desobediencia nuevamente del hombre, ahí viene nuevamente el pecado. Y bueno, pues por ese tipo de cosas fue que el pueblo se quedó 40 años ahí. Pasan 40 años, vuelven a tener una prueba durante todo ese desierto y la prueban, pasan. Cuando llegan a la tierra prometida, que es el 4 punto, alcanzan la bendición, llegando a este lugar que Dios les había entregado, pero con la consigna de tomarlo y de recordar todo lo que habían aprendido. El camino de preparación de Israel debió haber sido un tiempo corto, ya que ellos habían visto el poder de Dios. No debería haber duda de ello. Quienes hemos visto el poder de Dios, no dudamos nunca del poder de Dios, ¿sabes? Pero a veces se nos olvida, porque somos carne, porque somos emociones, porque somos ideas. Y entonces la parte espiritual que habita en nosotros y el Espíritu Santo que habita en nosotros, a veces hacemos que esa voz se calle o no la escuchamos, no le hacemos caso. Y entonces nos dejamos derrumbar por muchas cosas. Durante estos 40 años, este pueblo tuvo la oportunidad de arrepentirse, retomar el buen camino, obedecer, confiar, conocer la ley y aplicarla, porque fue cuando Dios entrega las leyes de Levítico, ¿no? Y les dice, vas a hacer esto, 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 y entonces todos tratan de apegarse a ellos.
Finalmente toman la tierra prometida y arrebatan este lugar que Dios les había dado. En este desierto lo que podemos encontrar es que nace el pueblo de Dios, es decir, afirmaron su identidad. Dios ya los había escogido. Me adelanto, Dios ya te había escogido, ¿sale? Y entonces Dios les da el aprender quiénes son y no olvidarlo. Durante 40 años, un periodo vital, ellos se educaron y se prepararon para tomar esa tierra. Sin embargo, después de muchos años, volvieron a caer. Y entonces tuvieron que pasar nuevamente por un desierto. Ahí ya nos vamos a la parte de todos los reyes, ¿no? Donde hubo reyes que fueron excelentes, como David, como Salomón, pero toda su descendencia tuvo muchos problemas, fueron muy idólatras, hicieron lo que no les había dicho, lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y entonces, el Salmo 78, 52 nos dice nuevamente que Dios hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Es decir, ahora nuevamente este pueblo tiene que salir de ese lugar, ¿no? Y tiene que aprender nuevamente lo que es el poder de Dios. Recuerda que cuando tienes una prueba y tú la apruebas, viene la bendición, ¿vale? Y ya lo hemos hablado también. Una bendición no llega sola, una promesa no la conquistamos nada más porque sí. Dios siempre va a poner dos situaciones que tienes que hacer. Una condición, que es la obediencia y la dependencia a Él, y después vendrá la bendición. ¿Cuántas veces te has quedado en el primer paso? Dios te dice, ¿no? Ese es el lugar que tienes, tómalo, conquístalo, es tuyo. Pero si tú no trabajas, no te esfuerzas, no buscas aprender más, entonces la bendición no va a llegar porque tú no estás cumpliendo una condición, si lo quieres ver como no obligada, pero una cuestión que tienes que hacer para poder recibir esa bendición. ¿Sale? Los profetas llaman a la época del desierto como la edad de oro de Israel porque fue de mucho aprendizaje. Jeremías 2, 1 y 3 dice lo siguiente: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir a ti, recuerda cuando llegaste a mí, recuerda cuando eras joven, recuerda tu primer amor, recuerda cómo me amabas y me buscabas y en todo tiempo me seguías, ¿no? Porque cuando uno se siente bien, cuando uno está en una zona de confort, deja de buscar a Dios, deja de escuchar su palabra. Y eso no es lo que tenemos que hacer. En todo momento tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Tenemos que buscar estar cercanos a Dios. Porque si no, vamos a pasar por pruebas, tentaciones, tribulaciones y nos vamos a caer en ese instante, ¿no? La semana pasada tuvieron un fuerte llamado de atención, ¿verdad? La prédica de Liliana les dijo, tenemos que estar firmes, ¿no? Porque vienen más cosas, porque somos hijos de Dios. Entonces eso lo tenemos que recordar constantemente. Cuando el pecado nos aleja de Dios, dejamos de recordar estas palabras, dejamos de recordar ese primer amor. Entonces cuando tú tengas un problema, lo primero que tienes que hacer no es llorar. Lo primero que tienes que hacer es doblar tus rodillas y llorar junto con Dios, ¿sale? Entonces no se te olvide, sí se vale llorar, pero primero doblas tu rodillita, ¿sale? Oseas, en el capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Está hablando de la tierra de Israel nuevamente, que ha pecado, que ha caído y que se ha olvidado de Dios. Y entonces Dios le dice, bueno, pues vas a tener que volver a pasar por lo mismo, porque si ya se te olvidó,
te lo tenemos que recordar, ¿verdad? Y entonces ustedes saben que este pueblo, después de mucho tiempo, por ahí del 587, vuelve a caer bajo dominio de Babilonia. Y entonces son exiliados, son tomados y son llevados a un cautiverio. No me voy a detener mucho, pero ustedes saben que para este pueblo, el haber sido cautivados por este imperio fue peor que haber estado en un desierto, porque no lo dejaban alabar a Dios, tuvieron que pasar muchas cosas para que eso llegara, se sentían extraños en una tierra que no era suya, se empezaron a combinar con otros poblados de ahí y empezaron a perder su identidad. Sin embargo, gracias a Dios también hubo gente que se levantó, ¿no? Como la reina Esther, y después de algunos años, Esdras, Nehemías pudieron regresar atravesando nuevamente todo ese desierto. ¿Vale? Los profetas decían que un Mesías iba a llegar a través de ese desierto dirigiendo nuevamente a su pueblo. Y esa es una promesa que llegó hasta nuestros días, porque el Mesías llegó a nuestros desiertos y nos salvó. El Mesías vino a este mundo a experimentar lo que es el ser humano, a experimentar lo que es una tentación, una prueba, un desierto. Ustedes recuerdan que cuando Jesús viene a esta tierra, lo que veíamos al principio, fue tentado en ese desierto. Juan el Bautista era el profeta del cual se habló en el Antiguo Testamento que iba a anunciar al Mesías. Mateo 13, del 1 al 3 y 13, 17 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. En el versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pongamos los 4 puntos que habíamos visto en el desierto con el pueblo de Israel. Primero que nada, Dios escoge a su pueblo y lo sella con la sangre del Cordero. Jesús fue nuestro Cordero, es nuestro Cordero, será nuestro Cordero por siempre. Entonces, Él no necesitaba en ese momento ser sacrificado. Iba a llegar su momento. En ese momento solamente estaba siendo presentado. Dios escogió a su propio Hijo para venir y estar al frente de su pueblo, y la sangre de este Cordero tuvo que ser derramada posteriormente. Segundo punto, Dios da libertad a su pueblo y lo hace atravesar el Mar Rojo, sepultándolo de manera simbólica en agua y alcanzando una nueva vida al salir de ella. Cuando Jesús se bautiza en el agua, lo hace, como lo dice el versículo, porque así conviene a toda justicia. El bautizo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Jesús no había pecado. Y aún así nos puso la muestra de lo que teníamos que hacer. Y eso, cuando nosotros lo hacemos, nos convierte en sus discípulos ante el mundo espiritual y ante el mundo físico. Somos sellados por Él, y muchas veces el Espíritu Santo también viene, o será la tarea, ¿no?, nuevamente de nosotros, para que podamos sentir el poder de Dios. Al salir de las aguas del bautismo de arrepentimiento de pecados, entonces Jesús, aquel hombre sin mancha, fue reconocido por el Padre y fue sellado con el poder del Espíritu Santo para realizar su ministerio. Muchos se preguntan: ¿y esto qué relevancia tiene? Bueno, recuerda que Cristo, cuando viene a la tierra, se despoja de su divinidad. Entonces, Él, siendo un hombre, necesitaba la ayuda del poder de Dios para poder hacer todo el trabajo que hizo durante sus 3 años de ministerio. Es por eso que el Espíritu Santo tiene que descender a Él. Ahora bien,
con todo lo que había aprendido, más ahora sí un director en su vida, que es el Espíritu Santo, es cuando nos dice Mateo que se le toma y se le lleva al desierto para ser preparado y ser tentado por el diablo. ¿Sale? Cuando Jesús es llevado al desierto, es una zona donde fue preparado, donde conoció de la mano de Dios cuál era el plan. Cuando tú has tenido días, horas, tiempos de intimidad con Dios, no me vas a dejar mentir que lo que encuentras es algo bueno, porque Dios te consuela, Dios te edifica, Dios te exhorta, Dios te dice qué es lo que vas a hacer, Dios te muestra su plan para tu vida, Dios te dirige. Nadie que haya entrado en comunión con el Padre sale igual de lastimado que como entró, porque es algo bueno la presencia de Dios. Cuando aprendemos entonces de eso, vamos a saber que esos lugares nos van a convenir visitarlos. ¿Sale? Pero imagínate que este hombre que está aprendiendo todo lo que el Espíritu Santo le está enseñando en ese desierto, pues también es carne como cualquiera de nosotros y se va a cansar. Efectivamente, según la medicina, dice que un ayuno puede llevarse hasta por 40 días siempre y cuando la persona por lo menos tome líquidos. ¿Sale? Pero si tú no tomas líquidos o no repones esos líquidos, en 3 días va a estar completamente deshidratado. ¿Sale? Entonces, en estos 40 días, el cuerpo de Cristo, que era carne, pues sufrió, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la prueba. Ya te preparé, ya te dije lo que vas a hacer. Ahora utiliza el poder que tienes en tu corazón, que es el Espíritu Santo, y pasa esta prueba, ¿no? Y entonces Dios permite que Satanás venga y tiente a nuestro Señor. ¿Sale? Si tú recuerdas tus clases, y si no te las voy a recordar, cuando vemos vida y enseñanza de Jesús, hay 3 aspectos en los que fue tentado Jesús en el desierto. ¿Sale? Dice la palabra, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué atacó primero el tentador? La panza, efectivamente. Y para los que somos dragones, sabemos que ese va a ser nuestro primer punto flaco y débil. 40 días sin comer, ¿no? Mi pueblo por una Coca-Cola, ¿verdad? Por un pedacito de pan y un café. Híjole. Entonces Jesús sabía que en ese momento no era hora de comer. Sabía que ese momento era el momento del examen. Ya te enseñé, ahora pon en práctica lo que te estoy enseñando. Entonces, a partir de este momento, el Espíritu Santo en él empezó a trabajar y le contesta el Señor al diablo, no solo de pan vive el hombre, ¿sale? Es decir, no solamente debemos de considerar las cuestiones físicas. Ojo, cuando estés en un desierto a donde Dios te lleva para prepararte, quizás vaya a haber hambre, quizás vaya a haber debilidad física, quizás tu cuerpo se canse, tenga sueño, no quiera aprender, no se quiera levantar, no quiera venir. Si tú estás pasando hoy por un desierto donde tú detectes que el Señor te llevó para aprender, ojo, tienes que cuidar tu cuerpo físico, pero no tienes que depender de él. ¿Sale? La enfermedad no puede ser más poderosa que Dios. El hambre y la necesidad no pueden dominar tu vida. El vicio, las amistades, los cariñitos no pueden ser más grandes que el poder de Dios. No dependas de las actividades de tu cuerpo físicas para poder continuar la obra que el Señor te está enseñando. Punto número 2 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán
para que no tropieces con tu pie en piedra. Segundo acto en el que ataca el enemigo, en la confianza espiritual. Ya no pudo derribar tu carne, entonces ahora se va a ir contra tu fe. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si Satanás conoce la Biblia, Jesús también, pero la aplicó mejor. Escrito está también. Recuerda, no te dejes llevar por lo que alguien te quiera venir y decir, ¿no? ¿Cómo? Los homosexuales se van a ir al infierno, ¿no? Pero Dios es amor y Dios no hace acepción de personas. Y todo aquel que le acepta en su corazón será salvo. Escrito está también. El Espíritu Santo que habita en tu vida cuando tú le aceptas en tu corazón es el que te tiene que dar estas revelaciones y te tiene que dar fortaleza. Tienes que aprenderlas y muchas veces las vas a aprender en medio del desierto porque tienen que ser probadas esas enseñanzas. Es como cuando te preparas para este examen que les decía al principio y contestas lo mejor que puedes, ¿no? Y sin embargo, nunca falta la pregunta trampa. Cuando tú sabes que conoces y que fuiste enseñado por ese gran maestro que tuviste en la clase, esa pregunta trampa la identificas en 2 segundos y no la repruebas, ¿sabes? La pasas. Hubo exámenes en la carrera que yo estudié, en la carrera de medicina, con una patóloga, que había preguntas que no se contestaban. Había preguntas que tenían 3 respuestas. Había preguntas que se tenían que dejar en blanco. Y había preguntas que si no la contestabas con la bibliografía que venía en el libro que te puso, estaban mal. O sea, eran tantas trampas que de verdad eran exámenes imposibles de pasar, ¿vale? ¿A qué nos llevaba eso? A entender que teníamos que estudiar más, porque efectivamente el grupo no estudiaba y eso nos llevó pues a una nueva prueba donde ya entendimos cómo tenía que hacerse un examen, ¿sale? Hay cielo y hay infierno, ¿no? Escrito está también, dice la palabra. El mejor comentario para la palabra es la misma palabra. Si físicamente Dios ya te restableció, ya te sanó, ya te dio una casa, ya te dio un trabajo, ya tienes una economía estable, no se te vaya a olvidar seguir nutriendo el espíritu. No se te vaya a olvidar seguir alimentando la parte espiritual, porque si no es el segundo punto que el enemigo va a tocar cuando estés en un desierto. Y temo decirte que si no estás fortalecido, vas a reprobar la prueba. Y entonces, como el pueblo de Israel, vas a tener que estar otros 40 años en ese desierto, pero no porque sea malo, sino porque tienes que aprender, ¿sale? No queramos estar reprobando a cada rato. Dios tiene muchas cosas para nosotros y es importante identificarlas, ¿sale? Finalmente, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. El tentador atacó entonces ahora las metas personales de Jesús. Jesús iba a ser el Señor de todo. Y aquí el diablo le dijo, mira, si nos vamos por acá, mira, si me das 5 pesos, nos saltamos a toda la fila y llegamos más rápido, ¿sale? Satanás se fue contra el plan maestro, directo. Entonces, en otras ocasiones, la tentación va a llegar directamente hacia tus metas. ¿Cuáles son tus metas? Como servidor de Cristo, como hijo de Dios, venir a la iglesia cada domingo, ayunar, servir, tener un pastorado, hablarle a la gente, ser consejero, evangelista, ¿no? Y estas metas seguramente son porque el Espíritu Santo ya las ha puesto en tu corazón. Pero si tú dejas que el diablo tiente estos aspectos y tú no estás preparado, se van a tardar más en llegar. Jesús vino a establecer su reino, esa era su meta. La serpiente entonces le ofreció un camino más corto. Sin embargo, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Acuérdense, no hay que darle batalla al diablo, sino es a través de la guía del Espíritu Santo y las palabras de sabiduría que Él nos da. Jesús citó por tercera vez la Escritura diciendo que solo se debe servir a un solo Dios. Cuidado con hacer tratos con Satanás, porque estos no serán cumplidos. En el cuarto punto de que hablábamos del pueblo de Israel, ellos alcanzaron la promesa y la bendición llegando a la tierra prometida. Entonces dice la palabra con respecto a la tentación de Jesús en el desierto. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Jesús supo quién era. El Espíritu Santo le reafirmó, le llevó a un desierto. Fue tentado en su parte física, fue tentado en su parte espiritual, fue tentado en su parte, en sus metas, en lo que tenía que hacer. ¿Y qué crees? A diferencia de ese pueblo que cayó, Jesús salió victorioso de cada una de las tentaciones y entonces recibió la promesa inmediatamente, porque los ángeles vinieron y le servían. ¿Y ustedes creen que no apareció alguien con una botella de agua y le dijo, toma, aquí está tu vasito, toma, aquí está un sillón para que descanses? Lo digo en palabras que podamos entender hoy, ¿no? Toma, aquí está un ventilador para que te reposes del calor. El Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. No nos quiere hacer sufrir, quiere que aprendamos, ¿sale? Porque las batallas no van a ser sencillas, ¿sabes? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido estas batallas tan difíciles en estos desiertos que nos hemos metido nosotros? No vayas allá porque te van a hacer daño. No andes con tal persona porque no te conviene. Esos amigos son lobos, vas a aprender a aullar y allá vamos, ¿no? Entonces salir de esos lugares es muy difícil. Lo hacemos porque Dios nos ama. Pero también hay lugares donde Dios nos ha llevado y donde Dios nos está probando. Identifica, pídele al Señor que te dé el discernimiento de saber, Señor, esto que estoy viviendo es un desierto porque yo me metí en él, es un Araba o es un midbar porque tú quieres que yo aprenda. Y te aseguro que si es un midbar, vas a aprender muchas cosas. Hoy por hoy lo vemos, yo lo veo en la parte de la consejería con lo tanatológico. Hay personas que tienen que pasar por pruebas muy difíciles, por duelos de verdad muy complicados, pero son desiertos que el Señor te ha permitido que entres, porque de esas cosas tan difíciles te está reconstruyendo. ¿Y sabes por qué? Porque primero que nada estás en la iglesia. Estás en el mejor hospital para poderte reparar de todo lo que necesites, ¿vale? Hablando de la parte espiritual. Porque la parte espiritual, cuando tú la compones, la arreglas, la tienes sana a través del poder de Dios, te va a poder decir qué vas a hacer con tu mente, con tus emociones y con tu cuerpo físico. Y vas a salir avante de cada una de estas pruebas que tengas. Para nosotros entonces también es importante hoy recordar estas 4 etapas que vivió el pueblo de Dios y que vivió el mismo Jesucristo. Primero, Dios escoge a su pueblo y lo sella con la sangre del Cordero. Cada uno de los que estamos aquí, quiero pensar que estamos sellados con el Espíritu Santo porque hemos hecho la confesión de fe y Dios ha venido a nuestras vidas. Si no es así, te invito a que nos busques. Busca a tu líder del grupo pequeño y pídele las herramientas para poder hacer esta oración y ser un hijo de Dios, ser sellado por la sangre de Jesucristo y poder entender que lo mejor viene por delante. Segundo, Dios da libertad a su pueblo y lo hace atravesar a través del Mar Rojo y lo sepulta. Como hijo de Dios, no nos podemos quedar pequeños, bebés. Entonces, en algún momento Dios te pide que te bautices y que vayas a las aguas del bautizo. Porque el recibir a Cristo muchas veces es aquí adentro, es en secreto, es para mí. Pero cuando yo decido realmente ser un seguidor de Cristo, se lo grito a todo el mundo, físico y espiritual. Eso es el bautismo en agua, ¿vale? Y entonces, el tercer punto es que Dios enseña a su pueblo escogido, lo prepara y le pide no olvidar. Entonces, a partir de ese momento,
vas a ser instruido por el Espíritu Santo. Vas a ser dotado de poder sobrenatural. Y aquí les puedo dar un pequeño testimonio propio. Quienes hemos estudiado en la ciencia médica, nos cuesta mucho trabajo despojarnos de la lógica y de la razón, del famoso método científico. Si yo no lo pruebo, no existe. Y yo te digo que el día que yo me quité esa venda de los ojos y le dije, Señor, haz lo que quieras. Si tú vas a partir el mar, yo quiero ver eso. Si tú vas a restaurar corazones, yo quiero verlo. Si tú vas a hacer que la gente sea liberada, yo quiero verlo. Si tú quieres que la gente hable en lenguas incomprensibles, yo quiero verlo. Pero también quiero ser parte de eso. Y entonces lo sobrenatural empezó a surgir. Y empezamos a verlo. Y empezamos a sentirlo. Y sí, las primeras veces te caes, lloras. Es impresionante el mover de la presencia de ese mundo espiritual en las manos de Dios. Pero cuando empiezas a aprender a moverte en Él, a ver esas maravillas, empiezas a crecer también. Entonces no se olviden que todo es un crecimiento. Acuérdense que la tentación también en este aprendizaje va a ser una de las pruebas. Van a venir cosas difíciles, ¿sí? Quizás muera alguien de nuestra familia, quizás perdamos un trabajo, quizás algún amigo deje de ser ese amigo que pensábamos, ¿verdad?, que íbamos a tener toda la vida y se van. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a los pies de Cristo y la gente que sentíamos cerca se va? ¿No? Ya no está. Y resulta que de 20 amigos que tenías te quedaste solo. No te preocupes, hermano. Ven a la iglesia, mira, cuenta a todos los que hay aquí. Y creo que cada uno de nosotros nos hemos entendido en algún momento y sabemos lo que está pasando por tu corazón y por tu cabeza en ese momento. Y aquí te vamos a dar un gran apapacho, ¿o no? Todos nosotros somos una gran familia porque somos hijos de Dios y somos parte del cuerpo vivo de Cristo. Entonces no importa que todo el mundo se aleje, Dios nunca se va a alejar de ti. Si no estás en un desierto, en un midbar, y tampoco estás en un Araba, ¿verdad?, tampoco estás tan mal, y llega la tentación, porque la tentación va a llegar, huye de ella. La palabra de Dios dice que no enfrentes la tentación, dice que huyas, que a todos también nos va a dar la forma de poder salir adelante y combatirla. Pero sabes, si no estás preparado, no tienes por qué pelear con esa tentación. Simplemente das la media vuelta y te vas, huye de eso, piensa en otra cosa, ve a otro lado, ya no le hables a esta persona, busca ayuda de la manera en la que estés pasando un problema, pero no lo hagas solo, ¿sale? Porque muchas veces vamos a caer. Y ya viste que el diablo sabe dónde tentarte, ¿vale? ¿Cuál es tu lado flaco? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿La parte física? ¿La parte espiritual? ¿La parte de las metas? Eso es lo que le tienes que pedir al Señor, que esté reparando constantemente y enseñándote. Cuando tú hagas esto, vas a alcanzar la promesa de Dios y la vas a poder disfrutar. Y vas a poder navegar en la bendición que Dios te está dando. Aquí hay gente que ha restituido su salud. Aquí hay gente que ha restituido sus trabajos. Hay gente que ha restituido a su familia. Hay gente que ha restituido alguna cuestión física, mental, emocional, psicológica. Este es el mejor lugar. Pero ¿sabes qué? La tarea no se queda ahí. La tarea se queda en que recuerdes todo el proceso que viviste de enseñanza y de evaluación para que cuando vuelva a venir no te suceda lo mismo y no repruebes, ¿vale? Tenía un alumno, y era lo que les comentaba la vez pasada. Tenía un alumno que en la materia que yo les estaba dando era muy fácil pasar al final, porque por múltiples problemas que tuvimos en la escuela, al final les dije, entréguenme las 7 tareas que les dejé y pasan la materia, ¿no? Depende de que también estén, 9, 10. Tenía 2 alumnos en esa materia, una me entregó sus tareas, pasó sin problema. El otro alumno no pasó. Entonces le dije, bueno, pues te vas a ir al examen ordinario, nos vemos aquí, tienes que estudiar, no vamos a hacer tan mala onda, ¿verdad?
vas a tener que aplicar el examen de opción múltiple. No, pues que sí. No llegó el alumno el día del examen. Yo llegué corriendo, porque estaba como a 3 municipios de donde tenía que aplicar el examen. Tuve que pagar un transporte para llegar, ¿no? Yo llegué a aplicar el examen. Digo, y no me quiero ensalzar por eso, pero yo cumplí con mi responsabilidad. Y el alumno no llegó. Me habla y me dice, oiga, doctor, es que voy a llegar tarde. Fíjese que apenas vengo, para quienes no conozcan Morelos, Tepoztlán está como a 1 hora de Cuernavaca por la carretera o menos, ¿no? Pero de ahí a que llegaba, atravesaba todo el centro, no iba a llegar, ¿no? Le dije, no, pues ya no llegaste, ¿no? Reprobaste. Tienes una oportunidad más. Nos vemos en el siguiente examen en 15 días. Espero que llegues a tiempo. Si ustedes ya reprobaron, ¿no?, la cuestión que ustedes quieran, lo ideal sería pensar en qué me equivoqué, poner más atención, porque ni siquiera había sido en el estudio, porque no podía evaluar el estudio porque ni siquiera había llegado al examen. Llegó por una falta de puntualidad. No, bueno, el error fue una falta de puntualidad. Pues al otro examen ahí me tienen ahí, ¿no?, esperando al único alumno al cual iba a aplicar examen que no nos pagan, ¿verdad? Pues uno tiene que ir a aplicar ese examen y otra vez puntual. 15 minutos, 20 minutos y el alumno no llegó. Reprobó nuevamente y le dije, tienes una tercera oportunidad. O rectificas porque si no, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y entonces la paga de la reprobada es recursar la materia, ¿no? Y yo no sabía, después me enteré, que si reprobaba mi materia, en el 10º cuatrimestre de la carrera de Derecho, lo iban a sacar, no lo iban a dejar hacer su examen de titulación. Dije, ching, ¿no? Le hubiera echado la mano si hubiera enterado antes. Llega el día del examen y la verdad es que uno ya está enojado, ¿no? Ya no iba a encontrar al maestro buena onda que le iba a aplicar el examen fácil. Yo llegué con la intención de reprobarlo. Yo llegué como ese diablo a tentar al alumno y hacerlo que reprobara. El examen más difícil y complicado que tengo se lo apliqué. ¿Y qué creen? Sacó 9. Sacó 9. El que se fue de espaldas fui yo. Este hombre, digo, ya tomando el ejemplo, pasó por un desierto. Después me contó su historia. Trabaja en un municipio de Morelos que está a casi 2 horas de ahí. Tomaba esa licenciatura porque era a distancia. Las únicas veces que llegaba a ir era porque eran exámenes presenciales. Y a mi clase no llegó porque no le daban permiso. Y si no trabajaba, no tenía dinero. Y si no tenía dinero, no comía y no pagaba la escuela. Y entonces le dije, bueno, esa es tu responsabilidad, porque si sabes que solamente vas a venir una vez a la escuela a hacer un examen, lo hubieses prevenido desde antes. Es más, te di la oportunidad de que pasaras con tareas y no lo hiciste. Yo nada más me imaginaba a Dios diciéndome, Fernando, yo te di una oportunidad aquí, yo te di una oportunidad acá, yo te di una oportunidad aquí, mira, y como no me hiciste caso, tuvo que venir el diablo y te tuvo que tentar para que aprendieras y pasaras la prueba. ¿Y qué crees? La pasamos. Muchas veces la hemos pasado así, pero aprendemos a la mala y no se debe de hacer eso. Debemos de tratar de aprender a la primera y a la buena, ¿no? Me dio mucho orgullo que este chico sacara 9 en su examen. Le dije, dime qué aprendiste, porque no me interesa si aprendiste medicina legal o no, porque ahí está la guía y te la vas a llevar. Dime qué aprendiste de todo esto. Y me dijo, aprendí que tengo que ser más ordenado, que me va a costar el triple de esfuerzo porque estoy trabajando y estudiando a la vez. Que si tengo que venir a un examen, tengo que programarme con tiempo. Y que si eso va a implicar que me quiten un día de asistencia al trabajo, pues ni modo, porque tengo que venir a cumplir con lo que me toca. Y le dije, ok, qué bueno que ya lo aprendiste. La tarea es que no se te olvide, ¿sale? Y no por mí, por ti, porque tú estás buscando una bendición, ¿se acuerdan? Y la bendición tiene una condición, y la condición es aprobar el examen, ¿sale? Si tú quieres una bendición en tu vida, la condición es muy sencilla, tienes que aprobar. Dios te va a evaluar en todo momento todo lo que te enseña. Si hoy has aprendido a servir, Dios te va a poner una prueba para servir quizás hasta tu enemigo.
Si Dios te ha te ha enseñado a ser paciente, Dios va a probar esa paciencia con las personas que van a romper con esa paciencia. Tengo una jefa que de verdad me frustra tener que tenerla. Y yo decía, Señor, yo sé que con ella tú me estás enseñando lo que es la paciencia. Gracias, Señor, porque no puedo contener tanta frustración, pero, ¿no? ¿Y qué creen? Al final entendí. No me estaba enseñando a ser paciente. No me estaba enseñando que tenía que llegar a dar más. Me estaba enseñando el Señor a que ella era mi límite de paciencia. No va a haber algo que yo haga para que no me impaciente. Entonces, si ella pide, aquí está. Que quiere un reporte con 3 números, aquí está. Que quiere una gráfica de no sé qué, aquí está. Que la quieren editable, aquí está. Porque si yo no lo hago, me voy a impacientar y la tentación me va a ganar, ¿no? Mi físico, mi mente, mis pensamientos, mi paz mental, mi paz espiritual se la va a llevar en 2 segundos. Entonces, prefiero entregar una parte, no toda, y mejor que se queden así las cosas, ¿sale? Entonces recuerda, el desierto tiene un doble sentido. Es un lugar de elección de Dios para enseñarnos y para disciplinarnos. Habla con Dios. Si tú tienes un problema, voy a ir cerrando, por cierto. Si tú tienes un problema, habla con Dios. Pregúntale, Señor, ¿estoy en un Araba porque yo me metí ahí? ¿O estoy en un Midbar porque tú me estás preparando y enseñando? Es un lugar de purificación por medio de la prueba. Te tienen que pulir, ¿sabes? ¿Cómo sabes que un sacapuntas saca punta? Pues tienes que meterle un lápiz y le tienes que dar vueltas. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado que el sacapuntas no sirve y lo tiras? ¿Sale? Entonces todo tiene que ser probado. Nuestra fe va a ser probada. Nuestras obras van a ser probadas en algún momento. ¿Sale? Ojalá que todas tus obras y las mías sean como el oro y pasen la prueba de fuego y no sean como la hoja seca que se quema. Donde la tentación es el examen de Dios, va a ser un examen para demostrarle a Satanás y al mundo que somos sus hijos y que somos gente que aprueba. Entrar a la tierra prometida de Dios es recibir la bendición, pero seguir aplicando lo aprendido en cada momento. Donde Israel sucumbió en ese desierto, ¿qué crees? Jesús triunfó. Le bastaron 40 días para triunfar y no 40 años. Donde Jesús fue tentado y venció, nosotros también vamos a hacerlo. Pero ¿sabes la diferencia con el pueblo de Israel en ese momento y nosotros? Es que nosotros vamos a ser más que vencedores por el poder de Cristo. Amén. Amén. Te invito a orar, hermano. Gracias, Señor, te damos en esta hora por la palabra que tú nos das, Señor. Gracias por esos desiertos, esos midbar que tú permites, Padre, que atravesemos para prepararnos, para enseñarnos, para disciplinarnos, Señor. Agradecemos la prueba que tú pones, Padre, para probar nuestra fe, para probar nuestra fortaleza, para demostrarte y demostrarle al mundo físico y espiritual que somos tus hijos, Señor. Gracias te damos también porque cuando has enviado y permitido que el tentador venga, hemos salido avantes, Señor. Somos vencedores más que Cristo porque tu Espíritu Santo nos da esa palabra de sabiduría para poder enfrentar cualquier cosa, Señor. Bendito eres, Padre, por esta palabra y bendito eres porque sabemos que en nuestros corazones vas a seguir trabajando. Porque en esos desiertos tú nos pastoreas, tú nos vas a llevar a más, nos vas a alimentar, Señor, y nos vas a cuidar como el gran pastor y dirigente de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.